Es un país con una brecha muy amplia en la desigualdad, donde muchos tienen muy poco y pocos tienen mucho. Esto a raíz de la falta de oportunidades que ahoga los deseos de surgir de millones de chilenos y chilenas. Debido a esto, hoy nuestro país sufre una serie de manifestaciones tanto pacíficas como organizadas, pero los balines y perdigones percutados por carabineros no tienen distinción alguna al momento de disipar a los manifestantes. Como el hecho ocurrido a este caballero que hace pocos instantes prestaba declaraciones de su precario vivir un medio independiente. A mi padre, weón, va a tener que comprarse el remedio, 30, 60 lucas, weón. Esa weón es mendigar, weón. ¿Cachai? Mi país, ¿sabes qué? Este es mi país, weón. Este es mi país, weón. Como este, son muchas las personas que han terminado heridas en las manifestaciones, la mayoría con graves daños oculares. Según las cifras entregadas por el INDH, son 197 personas afectadas. Además, a esto se suma otra serie de violaciones de derechos humanos que se han transformado en querellas judiciales, 57 por violencia sexual, 236 por tortura y tratos crueles. Entre otras querellas suman un total de 318 querellas judiciales. Carabineros de Chile cada vez actúa con más violencia, teniendo el respaldo del general director de Carabineros, Mario Rosas. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Este audio filtrado a través de un grupo de WhatsApp ha generado polémicas y un comunicado de prensa por parte de la institución para esclarecer los hechos. Respecto a las últimas consultas sobre un audio difundido en redes sociales, Carabineros de Chile aclara que el audio corresponde a una conversación que sostuvo el general director en la escuela de suboficiales con personal que regresaba a estabilizar el orden público y que bajo ninguna circunstancia ampara los excesos cometidos de Carabineros en sus funciones que estén fuera del marco legal, expresando la necesidad de llamar a la calma y respetar que los procedimientos judiciales y sumarios administrativos finalicen y esclarezcan los hechos con certeza. Chile despertó y ha tenido un poco de calma luego de días de incertidumbres, saqueos de distintos sectores, tanto de la fuerza policial como de antisociales que se aprovecharon de la situación y empañan las demandas de los ciudadanos. Es por esto que personas cansadas de los demanes se organizaron para evitar estos hechos de violencia, arriesgándose a ser heridos, por defender bienes propios como su hogar y defender bienes de privados como los supermercados y algunos hechos violentistas respaldados por la fuerza policial. Con estas imágenes que son de una manifestación pacífica en Reñaca que luego se tornó violenta, debido a que un chaleco amarillo disparó contra los manifestantes. No se trata de quién hace más daño al otro, ni de quién quiera sembrar la violencia sino que se trata de quién o quiénes nos ayudarán para poder satisfacer las distintas demandas y poder vivir en un Chile más justo e igualitario en oportunidades y derechos el día de mañana. Chile despertó, con esa consigna partimos el día de hoy. ¿Cómo están? Los saludamos desde el Chile que viene, SQB. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que nos convoca, algo que para todos es importante, la Constitución. Esta nueva Constitución, que de alguna manera es criticada porque va a ser construida de 4 paredes, que se va a construir desde cero, cabe recalcar, es el tema del día de hoy, el cambio radical que merece nuestro país. Hace una semana el presidente anunciaba Congreso Constitucional. Hoy hablamos inmediatamente de un cambio radical a la Constitución. Es por ello que este programa se lo vamos a dedicar a todas las personas que están marchando hoy día, a las que más de 800.000 personas que marcharon ayer, y vamos a hacer un programa honorífico para ellas y también para todos nosotros los chilenos que estamos a punto de hacer un cambio en la historia como nunca había sido. Así que le damos la bienvenida a El Chile que viene. Muy bien. Vamos a pasar de inmediato a la presentación de nuestros invitados. El día de hoy quisiera dar la bienvenida a este panel a comunicador,
amo de las comunicaciones. Su nombre es Cristian Fuentes. Cristian, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, ¿cierto? Y estamos aquí disponibles. Muchas gracias. Bien, junto a ti se encuentra también un amigo personal de la casa, Francisco Castro, educador diferencial. Francisco, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Espero ser un aporte y que salga algo bueno de todo esto. Tenemos harto que hablar hoy día de la educación, Francisco, así que Sí. esa va a ser tu temática, ¿ya? Sí, claro. Bien, y junto a ti, Francisco, se encuentra un ingeniero en sonido, docente de IP Chile, Jorge Carranza. ¿Cómo estás? Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Bien, bonito. Bien. Acá estamos una vez más Fiel con compartiendo. la botellita ahí, Sí, claro. Mi Hay que hidratarse. Matecito siempre. matecito siempre. Esperemos que sea solo mate. Muy bien. Sí, claro. Como les venía mencionando, este es un programa distinto. Chile despertó, ¿cierto? Y quisiera informar, más que informar, dar las reglas de este programa. Porque este programa tiene una lógica. Este es el primer capítulo de una temporada completa que va a culminar el día de la Asamblea Constituyente. El día que nosotros vamos a cambiar nuestra Constitución. Es por ello que nuestros invitados el día de hoy tendrán que someterse y firmar lo que para ellos serían los cambios que requiere la Constitución. Eso quiere decir de que hoy día vamos a proponer por lo menos 3 temáticas y el último capítulo, vamos a revisar las mejores propuestas de nuestros invitados. Así que esta es la temática, somos un programa distinto, el Chile que viene. Qué entretenido. Vamos a empezar el día de hoy preguntando, Jorge, parto contigo. A ver. ¿Cómo has vivido esta revolución que está viviendo el país? ¿Y cómo empezó todo esto para ti este viernes 18 de octubre? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Acá, de verdad, ha sido algo que se veía, que venía a explotar. Nosotros, o en mi caso, yo tenía un programa de radio en otra emisora que ahora voy a volver, y que hablábamos mucho de acerca de la explosión emocional que trae esto y que se ha reflejado en estos últimos días. Porque en el fondo creo que se ha perdido un poco lo que está diciendo la canción. Hemos perdido el vivir en paz con uno mismo. Entonces, esto desde mi posición, desde lo que yo he vivido hasta el día de hoy, ha sido muy tranquilo. Ha sido encontrándome cada vez más con mi ser y tratar de explayarlo de la mejor forma posible dentro del contexto que estamos viviendo, que es un contexto donde en estos momentos hay visiones diferentes, escuchando mucho y intentando poder armar desde ahí y construir desde ahí un mundo o una nación que de verdad escuche y que sea mejor. Bueno, Jorge, lo que hablas tú tiene que ver también con que esto es un proceso de madurez para todos, ¿cierto? Sí, claro, evolución. La madurez, claro, y es parte de una evolución personal que estamos viendo cada uno. Francisco, y en el caso tuyo, bueno, la Constitución tiene que abordar la educación, ¿cierto? Tú como educador, de alguna manera, me imagino que debes tener quizá una propuesta, pero ¿qué cambio le harías tú a esta Constitución, puntualmente, desde la educación diferencial? Bueno, primero que todo, la educación diferencial igual no es muy conocida. Ya nosotros, pero por lo menos yo trabajo en un programa de integración escolar. Nosotros recibimos recursos del Estado para atender a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sean permanentes o transitorias. Pero hay establecimientos que no tienen estos recursos o son mal invertidos también, y los estudiantes no reciben el apoyo que requieren. Y esto igual tiene relación directa con la calidad de educación que tenemos nosotros en nuestro país actualmente. ¿Y este tipo de establecimientos que hablas tú son establecimientos principalmente públicos? Hay particulares, subvencionados y públicos, que son de servicios locales, municipales. Perfecto, bien, bien. Pero yo creo que la base de todo va en una educación gratuita y de calidad. O sea, eso es lo que deberíamos tener todos. Y lo que los cimientos de la educación sean firmes, sean buenos. Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo nosotros es que, o sea, lo que se busca es que los estudiantes repliquen algo, no que sean críticos. Entonces, yo creo que eso por ahí va el tema de la educación, en generar personas críticas. Muy bien, muchas gracias, Francisco. En el caso tuyo, Cristian, te hemos visto marchando, te hemos visto bien activo con el movimiento. Bueno, desde que partió el movimiento hasta ahora, ¿hay algo que para ti sea fuerte, que sea como esta mi bandera, que te pueda representar quizás más que otras temáticas? Me imagino que todas no te representan, pero alguna en particular. Más allá que una bandera, yo creo que, tomo un poco las palabras de Jorge, y yo he escuchado mucho. Creo que es el momento también para escuchar, porque está toda la gente que eventualmente salió a la calle, yo también salí a la calle en un par de ocasiones, pero estaba como toda la gente muy contenida, muy rabiosa, algunos que estaban en favor de destrozar todo, otros en favor de la paz, de la unidad, qué sé yo. Lo que nos muestra este movimiento es algo que básicamente yo estoy viendo hace mucho rato, que eventualmente
esto reventó, ¿cierto?, de una forma. ¿Y qué me pasa como bandera de lucha? Yo creo que en este momento es como escuchar las proposiciones por parte de la ciudadanía, de nosotros mismos, dar cabida. De cierta forma, creo que todos tenemos una opinión válida hoy en día, hasta incluso los grupos violentistas, y creo que es no caer en esa cosa como de descalificaciones por el hecho de que tú perteneces a tal o cual clase social, o que tú vas a la marcha en Plaza Italia, para arriba, Plaza Italia, para abajo. Creo que hoy en día lo que nos ha demostrado estas últimas 4 semanas que hemos estado con esta contingencia es que esto estalló, que queremos un sistema distinto, que estamos ahogados con deudas, que estamos ahogados bajo un sistema que de cierta forma nos pide, ¿cierto?, el éxito, y el éxito económico, y el éxito que lo estamos basando en cosas bastante banales. Hoy en día yo creo que eso está aterrizando y estamos como conectando más con la gente, estamos volviendo a conectar con el vecino. Esto es impresionante. En mi casa yo no conocía a mis vecinos. No conocía a mi vecino de al lado, no tenía idea quién era. De hecho, ahora nos juntamos, hola vecino, ¿cómo está? Y asamblea, cualquier cosa me llama y estoy acá, me toca la puerta. De verdad creo que es una oportunidad, y que eso es como mi principal bandera de lucha, si lo tuviera que es como volver a conectar, la oportunidad de escucharnos nuevamente, que era algo que yo no veía desde que yo era niño. Y de verdad encuentro que es un proceso que ha sido bastante bueno en ese sentido. Sí, cosas bonitas como las que dices tú, se ha compartido el auto, ¿cierto? Sí. Se ha empatizado con el otro. Las bicis han salido en masa como nunca. Yo creo que hay más bicis en las calles que dentro de las casas. Ya es algo bien especial. Jorge, ¿por qué destalla todo esto? ¿Por qué crees tú? Porque es muy orgánico. Es orgánico que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma intente llegar a un equilibrio donde en realidad el amor se hace primordial aquí. Cuando a ti te enseñan desde solamente un polo de la vida, tú te tomas de ese polo y lo llevas a cabo. Y ese polo ha sido demasiado poco constructivo con uno mismo. Como que siempre estamos dando un paso, pero no nos damos cuenta quién está atrás. Siempre damos un paso y no sabemos a quién estamos pisoteando. Entonces, esa enseñanza, que tiene mucho que ver con el tema de la educación, sí, amigo mío, tiene que, por lo menos, haber un cambio importante, y es por eso que quizás me gustaría hablarle mucho al tema de los políticos, que sería muy lindo que dieran un paso fuerte, rápido e instantáneo de un cambio que se note, porque necesitamos algo para volver a confiar, porque no confiamos ni en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en el otro? ¿Ya? Esto ha sido un estallido de valores, de emociones, donde quiero hablar de mis hijos, por ejemplo. Mis hijos no saben por qué van al colegio. No entienden por qué tienen que ser mejor que el compañero, porque ellos hablan del compañerismo, a ellos les gusta salir a jugar entre ellos, lo pasan bien, tienen códigos. Aquí estamos hablando de comunicación efectiva, estamos hablando de comunicación que va más allá de lo verbal, sino que también tiene que ver con lo gestual. Entonces, hay muchas cosas que se veía venir esto, porque uno anda en la calle, uno ve a las personas, uno ve cómo se tratan, cómo reaccionan, cómo reaccionamos nosotros mismos frente a diferentes cosas. Es un estallido de cuerpo, alma, que se tiene que comunicar, tiene que haber un cierto equilibrio. Y llegar a ese equilibrio va a ser un proceso, como todos estos procesos que son procesos de cambio. ¿Chile cambió? ¿Y quién no cambia, chiquillos? No solamente Chile, día, noche. no solamente Chile cambió, sino también cambia, y va a cambiar, es una realidad, nuestra Constitución. Y es por eso, Francisco, que dentro de los puntos más relevantes de la Constitución tiene que estar la educación. ¿Tú nos puedes contar un poco qué pasa con las menciones? Por ejemplo, en este caso, la mención de educación física, de ciencia, matemática. ¿En qué se diferencian con la mención de educación diferencial, por ejemplo? Lo que pasa es que los profesores de aulas tienen su mención específica que tiene relación directa con la asignatura que es la que ellos imparten. Nosotros, como educadores diferenciales, también tenemos menciones. Por ejemplo, yo tengo mención en DEA, que es dificultad específica de aprendizaje. Pero a mí esa mención no me la pagan igual que el profesor de aula regular. Perfecto. Entonces existe una segregación, una discriminación hacia los educadores diferenciales, siendo que nosotros también somos docentes, igual que los docentes de aula. O sea, nosotros merecemos el mismo respeto, el mismo trato que tienen ellos. Ahora bien, lo que quieren hacer es, cada 3 meses, pagar 45.000 pesos más o menos, y encima tener un curso del CPIP para poder recibir una mención, que en verdad no es mención. ¿Ya? Entonces... La verdad es que en ese punto nosotros estamos siendo discriminados y eso es por lo que estamos luchando directamente con el Colegio de Profesores. De hecho, para la paralización que fue hace un tiempo atrás, que duró 2 meses,
tuvo directa relación con esto y otras demandas también como la deuda histórica, una educación de calidad y el pago de las menciones en este caso Francisco, nosotros. y tú al elegir pedagogía, ¿tú sabías esto siendo estudiante, por ejemplo? Sí, yo sabía, de hecho yo pasé por otras carreras antes, pasé por una cosa nada que es ingeniería en telecomunicaciones, me di cuenta que no me gustaba, que no era lo mío, y yo sabía que si me tiraba para el área de la educación, seguramente la Constitución como está ahora actualmente no tendría una jubilación digna, pero a pesar de todo eso igual seguí adelante porque hay que tener vocación para esto igual, para la educación. Querer el oficio, ¿cierto? Claro, sí, totalmente. Es que tener un feeling con los estudiantes. O sea, para mí yo trabajo en una zona súper vulnerable y para mí es súper importante y gratificante trabajar con estos estudiantes y apoyarlos. De repente solamente necesitan un poco de cariño, de escucharlos, apoyarlos. Entonces uno si parte desde abajo uno puede ir cambiando de estudiante a futuro, porque en la zona en la que están es bastante vulnerable. Entonces si yo puedo ayudarlos de cierta manera, yo me siento feliz y realizado por eso. Francisco, mira, vamos a tocar más temáticas sobre la Constitución y vamos a seguir hablando de la educación, pero para engancharme un poco de esto, te pregunto a ti, Cristian, tú trabajas como docente núcleo de una institución, entonces, ¿qué te parece? Y te pido más que nada la opinión tuya respecto a lo que nos comenta, por ejemplo, un docente, que en rigor también es un compañero de oficio, ¿cierto? ¿Qué te parece esta mirada que tiene el Estado respecto a los profesores? Sí, yo trabajo en una institución que es un instituto profesional. Tengo un cargo administrativo que tiene que ver con directamente trabajo con las escuelas de cada área de carrera y eventualmente como asesor experto en productos curriculares. Yo lo que veo es que eventualmente sí tenemos una gran diferenciación porque, por ejemplo, en el caso de las instituciones como los IP, no existe el profesor propiamente tal de comunicación audiovisual, no es que tú estudias una carrera como tal. Me refiero como en otras áreas, como en el área, ¿cierto?, de sonido, como en el área de salud, ¿cierto? No hay una pedagogía establecida en cada uno. No necesariamente. O sea, yo sé que los profesores eventualmente van tomando cursos de formación durante el camino, sí, pero eventualmente llegan desde la industria, por así decirlo. Y por lo tanto no tienen una formación pedagógica quizás desde la industria, porque se han dedicado a otras cosas. Por lo tanto, sí tenemos una diferenciación tremenda y yo respeto mucho, obviamente, al profesor que eventualmente, ¿cierto?, tiene la pedagogía y estudió eso. Por lo tanto, ¿cuál es la discusión que tenemos acá? Básicamente, y te contesto tu pregunta con esto, muchos docentes que sí tienen eventualmente el área de pedagogía exigen, por ejemplo, mejoras salariales, reconocimiento de sus títulos, y eso tiene que ver también una cierta diferenciación en el costo, ¿cierto?, de valor hora, ¿cierto?, que es como funcionan básicamente las instituciones de educación. Sí. Y con ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Francisco, con ese nivel de respeto. Probablemente cuando yo escucho, ¿cierto?, de que tienes, ¿cierto?, eventualmente una ¿cómo es que le llamas? Es como una... ¿De la mención? Sí, es una mención, ¿cierto? Básicamente. Mención, sí. Bueno, y que tú pides básicamente que te respeten esa mención en el sentido de que es tan importante como tener una mención en, qué sé yo, en salud pública, por ejemplo. Claro. Creo que tiene que ver también con eso. Son como las nuevas oportunidades y son propiamente de carreras que son relativamente nuevas y que eventualmente hacen necesario también de que se vaya conociendo que esta mención es tan importante como tener una mención en salud ocupacional, terapia u otra. Y eso que estamos probablemente es algo que estamos al debe con eso, pero como te digo, yo creo que juntos podemos ir consiguiendo estas cosas, sin duda. Eso es como lo que puedo opinar desde mi vereda. Sí, bueno, y genial de alguna manera que lleguemos a este punto de discusión, ¿cierto?, que tiene que ver con uno de los puntos más importantes de la nueva Constitución que vamos a escribir. Recordad que esta nueva Constitución se va a escribir desde cero, por ende, los puntos de educación no se va a mirar la Constitución anterior, sino que se van a establecer desde algo nuevo. Y de no haber dos tercios, se va a pasar al siguiente punto y eso se va a discutir después en la Cámara Baja y la Cámara Alta para poder, posterior a esto, legalizar los puntos que vayan quedando en esta nueva Constitución. Ahora, cuando se hablaba de este acuerdo, de este pacto, pareciera de que no hubo gente del gobierno, no hubo ministro. Más que nada hubo representantes de RN que pudiese ser lo más cercano al gobierno. ¿Qué les parece el actuar del gobierno ante la situación actual que está viviendo el país? Y lo dejo como una pregunta abierta. Quizá yo te puedo responder a eso. Se entiende que los poderes legislativos, el poder ejecutivo y el poder judicial están separados. Por supuesto. Por lo tanto, se entiende que un presidente de la República no debería eventualmente influenciar sobre las decisiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, lo que sucede en la práctica es que eventualmente el presidente tiene facultades, ¿cierto?, para poder plantear proyectos, ¿cierto?, de ley. Creo que lo que todos nosotros vimos eventualmente en las últimas horas de esta reunión que se dio, ¿cierto?, entre la bancada, ¿cierto?, de las distintas áreas políticas, aporta un poquito eso. Yo creo que también quizás nosotros no los vimos directamente como el presidente de la República hablándole directamente a ellos,
pero sí tienen que haber habido conversaciones internas para poder llegar a este acuerdo. Algo tienen que haber cedido, porque de por sí solo la Cámara no creo que se haya puesto de pero acuerdo. Cristian, recordemos que el domingo pasado, la semana anterior evidentemente, el presidente hablaba de Congreso Constituyente, que de alguna manera es distinto a lo que estamos logrando ahora. Entonces, el domingo hablaba de esto, el martes escuchaba yo ya que estaba cediendo un poco más, y aparece el día jueves ya con un cambio radical a la Constitución. Entonces, como que no pareciera de que el Poder Ejecutivo, en este caso, lidera un proyecto de cambio país. Pero Mira, sí pareciera que se lo va a atribuir después que deje ser presidente. yo creo que muchos se la van a atribuir, así como lo mismo que se están subiendo ahora los políticos, ¿cierto? Nuevamente a esto de que no, el movimiento es mío. ¿Cuántos políticos he escuchado en las últimas horas diciendo, no, si yo sí ando en metro a Puente Alto, no, yo me subí a la micro? Mentira, sabemos que no están mintiendo. El tema es que eventualmente, aparte de lo que son los dividendos políticos que se van a sacar de esto, a lo que voy, el presidente de la República de cierta forma sentó las bases. Probablemente ya, vamos a pedir un Congreso Constituyente. ¿Qué dijo las bancadas? No, pues, eso no quiero yo. Tienes que asegurarme de cierta forma, ¿cierto?, de que la Constitución parte en foja cero. No que eventualmente, ¿cierto?, si no llegamos a acuerdo los 2/3 de la comisión que se va a analizar para esto, que se vuelva a la Constitución antigua. Por lo tanto, esto también es un juego como de tira y afloja. Es como negociar, básicamente. Claro, sí, yo lo veo de esa manera. Sí. Lo veo como nosotros, por ejemplo, los profesores, cuando tenemos que conversar con nuestros alumnos y eventualmente, ¿cierto?, llegar a acuerdos, porque también tenemos que escucharnos. Parte de eso. Eso es... si bien es cierto, claro, el mensaje es como, y probablemente lo están haciendo también a nivel comunicacional, también para que el presidente no se atribuya esta función, porque hay mucha gente que está molesta con la clase política y eventualmente quieren a Piñera fuera del gobierno. Claro. Y eventualmente también quizás puede ser una estrategia comunicacional, pero justamente salir un poco del ojo público el presidente en esta reforma, para que se entienda que es el Congreso en pleno el que está proponiendo pero la Constitución de la Constitución de Pinochet, lo hablamos así, porque él estaba a cargo en 1980, establece de que una paralización, por ejemplo, de la Cámara Baja, incluyendo la Cámara Alta con un porcentaje, si no me equivoco, de 2/3, puede inhabilitar al presidente. Y es el Senado quien elige un presidente. Entonces, esta inhabilitación se ha tratado, pero pareciera que no se logra. Lo que pasa es que ahí nos vamos a meter, ¿cierto?, eventualmente. Espérate, parece que tenemos un invitado. Sí, pásenlo más. ¿Sí, adelante, por favor, pásenlo más. Vamos a darle la bienvenida para que una bienvenida a los invitados, estamos al aire. Abran la puerta, no hay problema. Estas son las cosas cuando televisión en vivo. Que puedan ingresar. Bueno, para seguir respondiendo un poco la pregunta, sobre poder quitar un presidente de la República eventualmente es algo, yo creo que es un proceso que es muy extremo, muy duro. No sé si estoy de acuerdo en quitar o no al presidente actual, porque creo que eso ha dado también una señal bastante clara sobre el rumbo que va tomando un país. Probablemente sí estoy de acuerdo de que las mayorías y cómo está establecido hoy en día la Constitución es que tú necesitas, ¿cierto?, esos 2/3 de eventualmente los grupos, las bancadas para poder destituir un presidente. Si tú lo llevas un poco, que fue la discusión que tuvieron ahora y fue el punto más difícil para poder llegar al acuerdo completo que se llegó, ¿cierto?, el día jueves, esos 2/3 de la nueva Constitución eventualmente podrían aceptar o no los nuevos puntos que se van a escribir en esta Constitución desde cero. Ahí también está un poco la duda, porque se decía, ya, si 2/3 de esta Asamblea eventualmente no están de acuerdo, que volvemos a la Constitución vigente, a la Constitución de 1980. Yo creo que ahí está el tema. Hay que instruirse y eventualmente estamos hablando de una Constitución desde cero. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo sí o sí para poder colocar puntos en esa nueva Constitución. Es un cuaderno en blanco. Sí. Y ahí está un poco la responsabilidad de todo el mundo. El Tribunal Constitucional establece de que cuando un punto no haya un acuerdo, no haya quórum, ¿cierto?, de estos 2/3, se pasa al siguiente punto de la Constitución, ¿cierto? Y ese punto quedaría en stand-by hasta que se termine la Constitución y después el Poder Legislativo tiene que legislar sobre ese punto, con mayoría. Eso es lo que se establece según el Tribunal Constitucional. Vamos a salir un poco de la Constitución, vamos a volver a hablar de la Constitución. Antes de eso, Francisco, tu opinión. Los 30 pesos, ¿crees tú de que si el gobierno hubiera escuchado, no estaríamos en esta situación actual? ¿Te refieres si los 30 pesos lo hubieran quitado enseguida cuando se supo el Claro, estallido? Y esto sumado también a todas estas frases desafortunadas que empezaron a hacer, por ejemplo, el ministro, no recuerdo bien, Fontaine, ¿cierto? ¿Crees tú que se hubiera podido evitar lo que estamos viviendo ahora si se hubiera escuchado desde un principio las necesidades básicas? A lo mejor si hubieran actuado de manera más oportuna, más rápida, a lo mejor no hubiera pasado lo que está pasando actualmente, de llevar 29 días, creo que llevamos, 30 más o menos. Claro, ya estamos en el mes, ¿cierto? En el mes. Entonces, a lo mejor si hubieran actuado de manera oportuna, de manera rápida, a lo mejor el estallido social no hubiera sido tan grande. Pero yo creo que igual hubiera pasado lo que está sucediendo actualmente. O sea, todo partió con los estudiantes secundarios.
Y una vez que esto empezó, de ahí ya no hubo cómo pararlo. Entonces, si hubieran actuado de manera rápida, yo creo que probablemente a lo mejor no hubiera sido tan grande el estallido social. Pero de que hubiera estado, yo creo que hubiera seguido igual. Francisco, otro de los puntos también que debemos hablar tiene que ver con la ley de seguridad de Estado, ¿cierto? De que en esta oportunidad la constitución que tenemos habla de la ley de sitio, habla del estado de emergencia, la de catástrofe, ¿cierto? Que algunas ya conocemos, las de sitio no tanto, porque una guerra civil no hemos llegado a ese punto. Pero con lo que hemos tenido en estado de emergencia, se ha visto mucha represión policial, mucha violación a los derechos humanos. Jorge, a la vuelta de lo que vamos a ver, yo quiero preguntarte qué te parece el daño y la gran cantidad de lesiones oculares que se está viviendo en las calles de nuestro país. Pero antes, les quiero mostrar un trabajo hecho por un reportaje del New York Times de que habla sobre las lesiones oculares. Ojo, el New York Times no venía eso. Una productora chilena dijo, mira, ¿no les parece hacer un reportaje sobre esto? El New York Times cede y en Estados Unidos hay una gran disputa respecto a lo que está pasando por el uso de perdigones de parte de Carabineros. Los invito a ver este BTR y a la vuelta lo comentamos, Jorge, ¿ya? Y abrió fuego, me llega un perdigón en el ojo, Carabineros me pesca del pelo y me arrastra hasta la camioneta. Se empezaron a burlar de mí, que iba a perder la vista, un ojo menos. El perdigón lo tengo aquí adentro. ¿Está adentro del ojo, ahorita? ¿Con eso no íbamos a pelear? ¿Tienes miedo? ¿Miedo que puedes perder el ojo? Pero yo sé que Dios me va a dejar igual a como yo estaba. Since mid-October, this has been the scene on the streets of Santiago, Chile. Protesters say they're fed up with growing inequality. Most come out in peace, but they're met with force, and the situation quickly escalates. Chile is supposed to be one of Latin America's more stable democracies, a model for success since the country's dictatorship ended in 1990. But this brutal crackdown suggests the security tactics haven't changed all that much. Police have fired pellets and rubber bullets. These rounds are often shot at close range, hitting people where they can do maximum damage, the eyes. More than 180 protesters have been partly blinded, and the numbers continue to rise. Pero yo lo miré a él que me apuntaba a la cara. Él estaba en esta posición. I follow Carlos Puebla into the eye trauma unit of a public hospital. The waiting room is full of people who tell me a similar story. ¿Cuál fue la distancia entre Fue 15 metros, tiene que haber sido la distancia que me dispararon. Apuntaron a tu cara? Apuntaron directamente a tu cara y te disparan. Que se supone que los perdigones se tiran para hacer asustos bajo el suelo y los tiran al aire. Él la levantó y me disparó y después bajó. Y él me vio que yo me di vuelta con el impacto y me volvió a disparar otro acá, me remató. Como cuando uno tira una piedra dentro de un agua y vibra el agua, me pasó tal cual en el ojo. Me da una pena gigante. Porque uno va a manifestar, uno va a protestar por los hijos, no por esto. I'm back with Carlos Puebla. Dr. Carmen Torres, who removed his eye several days ago, tries to insert an implant. Abre. Sí, sale. ¿Se siente bien? ¿Estás bien? Estás mareado, se va a desmayar. But the pain is too intense. ¿Puedes ayudar? Es una forma de goma redonda de más o menos 6-7 milímetros de radio, no sé, diámetro. Pero un balín que es menor al tamaño de la pupila genera un impacto tremendo y más encima es como si el globo ocular se abriera como una flor. Es un daño que nos ha dado bastantes problemas, especialmente en la reparación. Esto representa una mutilación.
Dr. Enrique Morales is tracking what doctors see here as an epidemic of eye trauma. Si uno revisa las cifras comparativas con las denuncias que han habido en Francia, con las denuncias que han habido en Cachemira, con las denuncias que han habido en Palestina, por ejemplo, ellos tienen cifras mucho menores. En solo 8 o 9 días hemos superado esa cifra de cualquier otro de los reportes que hay a nivel médico en relación a daños oculares producto del uso de balines. Por eso es una catástrofe de derecho humano. The government denies any wrongdoing. Desde el primer momento, el gobierno ha actuado con total compromiso, no solo al estricto cumplimiento de los protocolos que hoy día existen en el actuar de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, sino también en la total y absoluta protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Señor ministro, ¿tiene 5 minutos para hablar con nosotros? Es que ahora no puedo. ¿Podemos planificar una cita para una entrevista? Con Margaret. Hola, soy Brett McDonald con los New York Times. Later, my official request to the minister and to the police were also declined. International human rights groups are investigating allegations of abuse, but that process rarely succeeds in bringing the powerful to account. After all, it was Chile's president, Sebastián Piñera, who set the stage for the violent clampdown. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Since then, at least 5 deaths, more than 180 severe eye injuries, 1,800 hospitalizations, 5,000 arrests, plus allegations of torture and sexual violence. Many of the victims say they were not acting aggressively when they were shot. All they can do now is file a lawsuit and wait. De aquí viene la rehabilitación, la prótesis, que igual tiene un costo. Voy a tener que juntar plata porque en este estado no puedo trabajar. Y si tuviera que manifestarme nuevamente lo haría, porque encuentro una desigualdad muy grande en este país. The police violence hasn't deterred people from coming out. To the contrary, a few days after I met him in the hospital, Pablo Verdugo is back on the streets, taking care to protect his face and eyes from tear gas. Si ganamos algo, si cambiamos algo, este ojo va a ser un ojo ganado, no un ojo perdido. Eso es lo que quiero, que esto valga la pena haber perdido esto. Bueno, podemos ganar mucho. Estamos construyendo un país, insisto, un país de sueños, un país que yo en vida nunca pensé que íbamos a poder contribuir con una constitución en blanco, pero cuando miremos hacia atrás nos vamos a dar cuenta que hay muchas cicatrices. Y esas cicatrices tienen que ver con, hay muertos, hay violación a los derechos humanos, y hay gente, si no me equivoco la última estadística habla de 219 personas con daño ocular. Muchos de ellos perdiendo la totalidad de un ojo y teniendo un caso icónico de un chico fotógrafo que al parecer no va a poder recuperar su vista. Jorge Carranza. Son impactantes estas imágenes, claramente es una cicatriz que Chile va a tener, va a ser imposible, pero ¿qué te parece el nivel de violencia utilizado en las calles? Es muy fuerte, muy violento ver estas imágenes y entender que eso es lo que estamos implantando como educación hace mucho tiempo. Aquí me saco el sombrero frente a todos los estudiantes y todas las personas que han estado marchando pacíficamente, y yo he estado también marchando desde mi corazón, desde mi forma de ser, porque creo que esto es de todos. Y también puedo decir que esto me trae mucho a mis hermanos indígenas, a mis hermanos que son nuestros antepasados, y que en el fondo es aquí hay un tema muy importante que quizá, por lo menos analizándolo, he llegado a la conclusión de que hay una competición muy fuerte en los lenguajes, en la comunicación. En el lenguaje, ¿por qué? Porque el Mapudungún es un lenguaje que habla de una visión de vida, de cómo se comporta un ser humano frente a cómo se lleva la vida en equilibrio y en comunicación. Con el medio ambiente. Y en el fondo, sí, totalmente, pensando en lo orgánico, muy orgánico. Y por otro lado, tenemos otra visión de vida, que no quiero decir si es buena o mala, sino que son otra visión de vida que tiene que ver con que implantar reglas y donde la visión es totalmente diferente, y es la lengua castellana romántica. Ambas lenguas quieren prevalecer.
Entonces, en el fondo, esto es una pelea que en vez de pensarlo como pelea, debiera ser una unión de fuerzas para poder llevar a conocer un nuevo ser que evolucione tanto en la parte más racional y en la parte emocional. Ahora, esta imagen que tú me estás mostrando y que nos estamos mostrando a través de los chiquillos, de verdad... A través del mundo, recalcar de que esto es una cadena internacional. Estamos jugando con los sentidos, estamos jugando con la sensibilidad. No puede ser que tengamos tanto que ver con pasar al ser humano y que nos dé lo mismo el ser humano. Chiquillos, no somos números, somos personas, somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos la posibilidad de vivir nuestra vida con todos nuestros sentidos, con todas las posibilidades. Está bien el sentido de guerra, pero cuídense, quiéranse, ámense, respétense. Está bien que tú pelees contra tus ideales, pero también está muy bien que tú te cuides y te quieras. Eso es por lo menos lo que yo les digo. Claro, tú hablabas de repente en el corte de la violencia, ¿cierto? Es como cuando te enseñan, si te pega, pégale. Claro. Como cuando ibas al colegio, no, ese niño me molesta. Sí. Si te molesta, pégale, ¿cierto? Como que ahora se repite un poco eso, creo yo, y creo que nadie quiere más violencia en el país. No sé qué te parece a ti, Cristian, el término de la violencia, particularmente en la pérdida y el daño ocular que están recibiendo más de 200 personas en nuestro país. Yo creo que el tema de la violencia es una constante porque lo estuve analizando con mis alumnos cuando volvieron a clase, los que han podido volver a clase, y yo hablaba un poco de eso, acerca de la violencia que estamos viendo constantemente. Pero la violencia no es solamente lo que estamos viendo en las manifestaciones. La violencia viene, ¿cierto?, de, por ejemplo, tener un servicio de transporte malo, caro. Viene la violencia de cuando, por ejemplo, tener que segregar, el hecho de que tengas que vivir, ¿cierto?, en un sector que no te gusta, que tienes que viajar 3 horas, ¿cierto?, porque eventualmente es lo que te alcanza. Violencias que eventualmente unos te crean cuico y otros te quedan flight. A mí me molesta mucho cuando me dicen que yo soy cuico. Yo no soy cuico, yo soy de la 8ª región, soy un guaso. Pero eventualmente, claro, paso quizá por tener el ojito más claro, probablemente paso por más cuico. Pero yo voy a la DS y me discriminan. Odio eso. Odio que digan y apunten con el dedo que tú eres flight porque naciste en una población. Creo que estos años que yo he estado haciendo clases me he dado cuenta de muchas cosas y valoro mucho eso, de que eventualmente son tan valiosos como las personas que tienen más poder adquisitivo en Chile. La violencia creo que es algo que eventualmente tenemos que entenderlo desde el punto de vista de qué es lo que ha provocado la violencia, qué es lo que te está diciendo las acciones violentas. Claro, ¿por qué existen grupos violentos todavía que hasta el día de hoy se siguen manifestando? ¿Por qué eso no para? Porque eventualmente todos pedimos paz y todo, y en cierta forma acordamos, y de cierta forma queremos ciertos cambios, pero de una forma pacífica. Pero hay grupos violentos que todavía están en la calle batallando. ¿Quién se hace cargo de ello? ¿Quién se hace cargo del Sename? ¿Quién se hace cargo de las cosas que están pasando eventualmente y que simplemente los metemos debajo de la alfombra? Es violento, tan así como tirar una piedra a un carabinero, es tan violento, ¿cierto?, eventualmente no tener la educación, no tener un plato de comida en tu casa, tener una pensión de 100 lucas, sabiendo que no podéis vivir con 100 lucas. ¿Qué es más violento? ¿Eventualmente tirar una piedra en la calle o eventualmente decirte que tú eres un individuo de 2ª o 3ª clase? Claro. Creo que por ahí va la cosa. Terminar la violencia, yo quiero que se acabe la violencia, no nos confundamos con eso. Quiero que se acabe la violencia, no quiero ver más piedras, no quiero ver más carabineros, más militares en la calle, no quiero ver eventualmente a la gente dividida por eso, porque eso es lo que quieren. Eventualmente que nos dividamos y que sigamos, ¿cierto?, viviendo en este mundo distópico, ¿cierto?, que estamos viendo hasta ahora. Dejemos de consumir tanto. No necesitamos el último iPhone 10, 11, porque el 4 también lo hace. Probablemente sí, la tecnología es rica para nosotros mismos que hablamos de esto, sí, pero claro, no es necesario consumir o sobreconsumir cosas. No nos compremos todo lo que viene de afuera. Nosotros también valemos mucho. Y creo que en el fondo para parar la violencia tiene que ver con un cambio social, pero también es dejar de ver violencia, como te digo, en la vida diaria. Dejar la violencia, ¿cierto?, que tenemos, como te digo, la vida violenta que nos exige tener cierto ser exitoso para un sistema. Creo que por ahí va la respuesta y eventualmente la violencia, creo que siempre van a haber grupos que van a fomentar la violencia y de cierta forma hay que también, me pongo en el caso, también analizar por qué eres tan violento, porque también eres hijo de un sistema que claro, te hizo, que no te dio las oportunidades. Y yo me doy cuenta de eso. Perdona, Pablo. Sí, lo hablábamos el otro día también contigo. Perdona que me esté dando la respuesta. Pero yo me siento tremendamente privilegiado porque pude tener estudios. Yo me pagué mis estudios. Trabajé con el crédito, o sea, me estudié gracias a un crédito Corfo, que ya no existe, gracias a Dios, que era tan satánico como el CAE. Y eventualmente
hoy en día, ¿cierto? Yo tengo una situación porque me saco la cresta trabajando en lo que me gusta, ojo con eso, trabajo en lo que me gusta y eventualmente me esfuerzo el doble para que vaya bien. Pero yo me siento tremendamente privilegiado, por ejemplo, tener un vehículo. Tengo un vehículo piola, un City Car, pero eventualmente con ese vehículo yo me puedo mover, puedo llevar a mis colegas, ¿cierto?, que viven cerca de mi casa. Claro, tener movilidad en esta situación. Pero yo me siento privilegiado por eso, porque veo que mis alumnos de repente vienen de Talagante, vienen de Puente Alce, demoran 3 horas. De Melipilla no pueden llegar. Entonces, a lo que voy con eso, yo no me subo al transporte público porque sé que es malo. Y me subí, me asaltaron arriba del transporte público, de hecho. Pero creo que también tengo que ser consciente de lo que yo tengo, que me lo he ganado, sin duda, me lo he ganado. Probablemente a todos nosotros pagamos por eso, claro, sin todo duda. lo que habla es el mérito también. El mérito tiene que ver sí, un poco sin con duda, eso. yo creo que tiene que ver con eso. Pero yo creo que eso también a mucha gente le debe violentar. Porque yo Claro, tengo la falta de sueldo... oportunidades, como dices tú. Claro. Mira, que- yo, disculpa que sí. te interrumpa, hablabas tú de algo que es relativamente violento y no podemos hacer ojo a ciega, que tiene que ver con el Sename, ¿cierto? Quiero hablar del Sename y para eso, Francisco, tú eres la persona indicada, pero antes de hablar del Sename, vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a hablar con todo respecto al Sename y lo violento que es actualmente esta institución. ¿Qué te hablo del Sename? Te pregunto algo. Ya. ¿Cuál es, bueno, tú has estado en la interna del Sename. ¿Cuál es tu opinión de lo que sucede? ¿Quién define que estás vieja para ser tú misma? Viejo es solo el prejuicio. Natura Cronos. Renueva el pacto con tu belleza. Hoy tienes la oportunidad de celebrar a Chile en grande. Este domingo Loto reparte 5.800 millones entre todas sus categorías. Recuerda jugar Loto recargado, porque con tus 6 números de siempre puedes ganar un nuevo gran pozo. Loto, sé el millonario que quieres ser. Rexona Clinical, la marca número 1 en Chile, te protege contra el sudor incluso en condiciones de alta temperatura. ¿Qué antitranspirante vas a elegir? Rexona Clinical, ahora en spray. Si es Clinical, tiene que ser Rexona. Rexona no te abandona. En la noche vamos a salir con tu papá, para que me hagáis dormir a tu hermanito. ¿Y dónde llamo para entrar a Facebook? Todo movido, ¿ah? Te la ganaste. Esos días que lo haces todo, mereces hacer nada. Canada Dry Limón Soda. Abrilar alivia la tos y elimina las flemas de forma rápida y segura, con su fórmula única con acción broncodilatadora para toda la familia. Con Abrilar, respira libremente otra vez. Un producto de Pharma Investi. Renuévate con la nueva línea de té verde Lipton. Te pueden sorprender los juegos que inventan, no las manchas que quedan en su ropa. Nuevo Omo Líquido. Su nueva fórmula remueve las manchas más difíciles y tiene un perfume increíblemente duradero. Nuevo Omo Líquido para un lavado perfecto. Ya comenzó Vicky en La Polar. Oportunidad que se deja pasar, no vuelve. Como dormitorio Box Americano Atlantis, 2 plazas, más respaldo, 2 veladores, 2 almohadas a 129.990 con tarjetas La Polar. En La Polar y en lapolar.cl. Esto cambia. Y dejamos una pregunta abierta, gracias por los aplausos espontáneos que sucedieron acá en el estudio. Dejamos una pregunta abierta porque hablamos de la violencia. Cristian proponía con muchos argumentos de que es violento vivir en nuestro país, es violento, ¿cierto? Cómo la desigualdad hace que mucha gente tenga que vivir con lo justo, con lo mínimo, ¿cierto? Y queda exenta de muchas oportunidades que entre ellas tienen que ver, por ejemplo, con la educación para su hijo, con la alimentación, etcétera. Pero vamos a hablar particularmente de algo muy violento, que lleva años en boca de los chilenos, que tiene que ver con el Sename. Y para eso, Francisco, dejamos una pregunta abierta. Sé que tú has estado en Sename, como dentro de tu oficio, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta institución que es Sename? A ver, primero que todo hay que entender que en Sename la vulneración de derechos de los niños que forman parte de esto es increíble. O sea, yo lo digo sinceramente, yo no sé si es peor que esté con la familia que es disfuncional o que esté en Sename. A ese punto, o sea, yo sé que a la familia le vulneran los derechos, pero yo sé que en Sename también se les vulneran y de una manera increíble. Entonces, yo creo que lo mejor, lo que hay que hacer en cuanto a Sename es una reestructuración
si no es completa, en su mayoría. Delante hablábamos en el intermedio de los comerciales y hablamos un poco de que si la Constitución la vamos a escribir desde cero, ¿te parece a ti que el Sename debiésemos hacer algo similar? Algo similar, sí, yo creo que debería ser algo similar, porque de verdad no es posible que los niños que están aquí, que supuestamente están en una red de apoyo, de contención, los vulneran más que en cualquier otro lado. Entonces no está cumpliendo la función para la que fue hecha. ¿Te puedo hacer una consulta sobre lo mismo? ¿Qué crees tú de que lo que está mal en el Sename? ¿Por qué no funciona? A ver, primero que todo yo creo que es las personas que conforman el Sename, yo creo que a lo mejor no tienen las herramientas adecuadas tampoco o las capacitaciones. Pero, Francisco, mira, me subo un poco a lo que dice Cristian. Entonces hagamos un repaso de quiénes son los profesionales que están a cargo del Sename. Pudiésemos decir nosotros de que son asistentes sociales, sí, ¿cierto? Pedagogos, psicólogos y psiquiatras, sí, ¿cierto? Sí. Tú dices que la calidad de profesionales... Es que para trabajar con estas personas, con estos niños que son vulnerados... Menores de edad. Claro, menores de edad, que son, con estos niños hay que tener un tacto bastante especial. Y entonces yo creo que a lo mejor, no sé, después de un tiempo a lo mejor uno se vuelve más crudo y no le presta la atención que requieren los estudiantes. Y al final de cuentas lo que quieren estos niños, lo que necesitan es apoyo. Yo creo que eso es lo que más necesitan es apoyo, decirle tú puedes salir adelante, apoyarse entre ellos mismos, ¿cierto? Porque son personas vulneradas. Entonces, perfecto, no conocen otra realidad estos niños. Pero mi pregunta es, Francisco, perdona que me meta, porque sí. Todo el mundo habla, ¿cierto?, del Sename, que es malo, y todos conocemos un poco la situación por los reportajes, y probablemente yo desde la ignorancia, porque no soy experto en el área. Mi pregunta es, ¿qué hay que hacer en el Sename? ¿Cómo tú lo podrías mejorar? Porque tienen los profesionales, se supone. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué eventualmente ese niño que llega al Sename se convierte en... probablemente no es reivindicado, sino que simplemente se convierte en un niño... Claro, vuelve a reincidir. Marginal, ¿cierto? Y se vuelve más violento todavía. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la solución? ¿Cómo tú ves la solución desde el área pedagógica? Yo lo vería desde un área más empático. Ser empático con los niños que están acá adentro. Es complicado porque lo que conversamos delante, con el que conversaba aquí, era que hay niños que son, por ejemplo, están del año anterior, llega el niño nuevo ahora, ¿cierto? Y estos niños son abusados por los que estaban anteriormente. Y así se va pasando constantemente. Sucesivamente, es como el mechoneo de la universidad. Claro, una cosa así. Entonces hay que trabajar, yo creo que desde el fondo, desde todo completo, porque de verdad en ese sentido es donde se vulneran mucho los derechos. Hay que ser muy empático con ellos. Ahora tú hablas de la vulneración de los derechos, pero ¿cuáles son efectivamente los derechos que tiene un niño dentro del Sename? Porque pareciera de que, no sé, a modo general, desde la ignorancia, también me sumo a lo que dice Cristian, uno no tiene la claridad cuáles son los derechos del niño, porque para ser honesto, para ser ciudadano chileno hay que ser mayor de edad. Por ende, también como Constitución tampoco se aborda mucho las temáticas infantiles. De hecho, en la Constitución de 1980 no hay ningún ítem que habla sobre lo infantil. Para ser honestos, también el punto del medio ambiente quedó en blanco, se fue construyendo de los 80 en adelante. Entonces, creo yo, y no sé si estoy equivocado, pero hace más o menos unos 5 o 6 años, un niño de un colegio municipal de La Serena preguntó a una profesora cuáles eran los derechos del niño y se dieron cuenta que no existían en nuestro país. Por ende se abrió algo urgente que era los derechos del niño, cosa que no existía, existe como comunicado internacional. Claro. Y respetamos a la comunidad internacional. Entonces, ¿esta Constitución debiese abordar la niñez? Total y completamente sí. Sí, debería, porque al final es la base de todo. O sea, son los niños los que después van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, si tenemos los niños del Sename, para la gente es una problemática los niños, el famoso lumpen, como lo llaman ahora. Es una problemática porque no dicen que son delincuentes, que aquí y que allá, pero no se dan cuenta que detrás de eso no tuvieron redes de apoyo, no tuvieron contención, no tuvieron empatía de las personas que trabajaron con ellos, ¿cierto? Entonces hay que trabajarlo desde abajo, desde la niñez. Nosotros mismos, yo tuve la fortuna de crecer en una familia, núcleo familiar, que me brindaron el apoyo que necesité, me apoyaron cuando lo necesité también, ¿cierto? Me decían, tú puedes. Entonces, esto es lo que le hace falta a estos niños. No hay ningún niño que nazca malo, que nazca siendo delincuente. Estos se van formando a través del transcurso del tiempo, es donde viven, en el entorno social donde ellos conviven. Entonces, yo creo que, claro, hay que abordarlo y es fundamental los derechos de los niños. Es una pena también el tema de los prejuicios, ¿cierto? Hay mucho prejuicio respecto a estos chicos. Jorge, tú tienes una visión que tiene que ver siempre desde el amor, ¿cierto? Sí, totalmente. Y en este aspecto, cuando hablamos de Sename, ¿qué te causa a ti desde lo interior? ¿Qué te pasa cuando veías a estos chiquillos? Y cuando hablamos de estas temáticas, que son la vulnerabilidad de la niñez. Todos los niños tienen la misma posibilidad de desarrollarse. Desarrollarse en
todo ámbito, en compartir, en vivir los valores, en la parte más emocional, en la parte más racional. Yo creo que todo esto es algo que habla de reconocernos como lo más orgánico que somos. Y querernos de verdad es amarnos y respetarnos en lealtad con uno mismo. Esa es una forma que no tiene, pero nada negativo. Claro. Todo es positivo en tu vida. Entonces, el cambio de visión de un niño es primordial para lo que viene en adelante, para que nos comuniquemos efectivamente, para que seamos personas que pensemos en el próximo y que vayamos a una comunicación que no solamente sea mirarnos a los ojos y hablar, sino que también a través de los gestos, a través de la forma de ser con el otro. Hay muchas cosas muy lindas que uno puede practicar y llevarlas a cabo. Esto tendría que ser como una constitución completa, pero por favor, háganlo a largo plazo, porque no puede ser que una persona haga algo que vaya a empezar a construir y llega otro y dice, no, esto se parte de cero y partimos nuevamente. Entonces como que no avanzamos, los proyectos son a largo plazo. Los niños necesitan algo que sea a largo plazo, todos necesitamos algo a largo plazo en el fondo. Creo que muy importante es enseñarle a los niños a tomar decisiones desde pequeños. Decisiones tan importantes como decidir qué vas a hacer cada minuto en tu vida. Porque cada minuto en tu vida, cada segundo en tu vida es importante. Cada momento que tú haces algo, ese algo es por algo. Y eso no es que ponga yo algo en la pizarra y que ellos anoten. Creo que no va por ahí. Va por el tema de conocerse y conocernos como lo que somos en el fondo. Seres sociables. Son bonitas palabras, Jorge. Tiene que ver mucho también, son palabras reconfortantes para lo que estamos viviendo como situación país. De adentro me indican muchas cosas, pero ustedes no lo crean, el tiempo ha pasado volando. Entonces yo el primero les voy a dejar, ya sabíamos de que hoy ustedes deben, ¿cierto?, formular cada uno una propuesta que vamos a revisar nosotros al término de la temporada de este programa. Lo voy a dejar ahí mientras voy a explicar. Piensen cada una de sus propuestas. Lo que les vengo a decir ahora es de que nuestro programa va a tributar el día de hoy la Constitución y en cada capítulo de esta temporada cada invitado debe entregar su punto de vista, ¿cierto?, establecerlo acá, de qué le gustaría modificar de la Constitución con una propuesta, y esa propuesta va a ser firmada para ser revisada en el último capítulo de la temporada de este programa, ¿cierto? El Chile que viene, SQV, ¿cierto? Me costó al principio, pero lo logré, eso es lo importante, así que ahora, como lo ven ustedes, vamos a repasar, ¿cierto?, esta nueva Constitución política y vamos a partir preguntando qué es lo que le gustaría modificar a mi amigo personal, Cristian Fuentes. Wow. ¿Con qué se compromete hoy día, Cristian? Oye, qué? Es que acá me la pusiste súper difícil porque el ministro Cristian Fuentes me dicen acá. No, muchas gracias. No, yo estoy en el área de educación, no me gusta el área política. Sé que hago política porque hacer estos comentarios... Indirectamente las clases son políticas. A mí me gusta el área de educación. No tendría ningún problema en dar mi opinión, pero creo que la política no es para mí, me gusta la educación. Y con eso voy a terminar mi vida. Me pusiste difícil la pregunta, ¿por qué? Porque eventualmente hay muchas cosas que quisiera cambiar, muchas cosas que pudiera plantear, pero tengo que escoger una. Eso es como un poco el juego que está planteando Pablo Toro. Yo creo que tiene que ver primero que nada con la dignidad de las personas, y por lo tanto lo primero que me la juego es con... Lo voy a anotar, Cristian, para después sí, una firma, ¿ya? Ningún problema. Tú dime, hablas de la dignidad de las personas. Hablo de la dignidad de la persona, ¿de qué sentido? Pues me voy a hacer cargo, como tú dices, de una sola cosa, pero son muchas cosas. Tiene que ver con el sueldo mínimo, tiene que ver con la AFP, tiene que ver con eventualmente la gratuidad universal. Ojo, cuando hablo de gratuidad universal, incluso hasta que la gente que tiene los recursos también debería tener gratuidad universal, si queremos ser justos. Lo entiendo perfecto. Te voy a leer el título. Sí. Principios fundamentales para la nueva Constitución de Chile. Tú hablas de la dignidad. La dignidad. Dignidad para nuestros adultos mayores. Perfecto. Todos tenemos hoy en día un conocido, un abuelo, una abuela que eventualmente está empobrecido. En el caso de mi madre, por ejemplo, también profesora durante 35 años de su vida, trabajó incluso en una AFP. Gana 180 lucas. Trabajando en la educación, sé, porque fui testigo de su vida profesional, y eventualmente sé lo arrepentida que está, ¿cierto?, haberse salido del sistema que existía. Del sistema que había antiguamente antes de la AFP. Ah, perfecto. Y por lo tanto, me hago cargo de eso y me hago cargo también de lo que yo veo. Exactamente. ¿Cómo va a ser posible que un abuelito que tiene 80 años tenga que seguir trabajando
porque simplemente no le alcanza a poder pagar sus cosas. Sí. Por ejemplo, perdón, es tan violento esto que ya estamos hablando de las pensiones malas, pero por ejemplo, quitarle el hecho de pagar contribuciones. Un abuelito que se compró con esfuerzo, se compró su casa, tiene que pagar contribuciones anuales. ¿De dónde salió? ¿Dónde vimos eso? ¿Por qué no nos cuidamos? ¿Por qué no nos damos un pasaje diferenciado o gratis si es que está la posibilidad? Sí, cuidémoslo. sí. Cuidémoslo la salud, ¿cierto? ¿Por qué a los 80 años ninguna AFP te acepta un abuelito? Porque está lleno de enfermedades, ¿cierto? También tenemos que tener un sistema, ¿cierto?, de eventualmente una salud pública, que ojo, aquí me voy a hacer cargo también. Perdona que me extienda, pero creo que hay muchos temas. La salud pública en Chile, el problema que tiene es que eventualmente o tienes tu 7% de salud en la salud pública o eventualmente te lo llevas a una FPS, o perdón, una ISAPRE, ¿cierto?, privada. Creo que una de mis principales cosas, cómo funciona en el mundo, es que simplemente todos hagamos el esfuerzo de que hagamos, ¿cierto?, eventualmente nuestro pago de impuestos para la salud en la salud pública. Si todo eventualmente cualquiera de nosotros quiere atenderse en salud privada, bueno, que lo pague adicional. Pero demos, ¿cierto?, eventualmente la base, que es pagar lo que corresponde. Me refiero a todos nosotros. Potenciar el Fondo Nacional de Salud. Exactamente, porque con más recursos probablemente va a funcionar de mejor manera. No creo que se acabe la lista de espera, probablemente, pero sí lo vamos a reducir. Y sin duda que tú el día de mañana, si te enfermas de una enfermedad grave, como me pasó recientemente con un primo que acaba de fallecer, que estuvo 2 años batallando y que vi su sufrimiento y lo acompañé en ese sufrimiento y tuvimos que hacer hasta bingos para eventualmente, ¿cierto?, que pudiera mantener a su familia. Que no sea, por eso te hablo de la dignidad, que eventualmente una enfermedad catastrófica, como un cáncer, por ejemplo, no significa que eventualmente vamos a poner en riesgo una familia. Que no significa que el proveedor, ¿cierto?, de esta familia eventualmente vamos a condenar a la muerte porque no tiene cómo pagar. Creo que tiene que ver con eso. Dignidad para las personas. AFP, probablemente, ¿cierto?, sueldo mínimo, asegurado, ¿cierto?, con ese tema. Vas a firmar algo muy importante el día de hoy y qué bonitas palabras. Creo yo, claro, partiste por la dignidad de los adultos mayores, pero esto es más grande, ¿cierto? Es enorme. Es enorme. Es enorme. Hoy te va a tocar firmar particularmente. Me hago cargo. Pero claramente, ¿cierto? Me hago cargo. Hay más que eso. Vamos a seguir. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu compromiso el día de hoy, Francisco, para ir cerrando el programa el día de hoy? Yo lo voy a anotar. Bueno, yo me la juego totalmente por la educación de calidad y gratuita. Educación de calidad y gratuita. Sí, partiendo de los niveles más básicos, que sería prebásica, básica, media, incluso los universitarios, que no es posible que los universitarios, mejor muchos estudiantes de aquí, tienen que estar endeudándose, pagar, no sé, son como 240 cuotas que tienen que estar pagando, son como 20 años estar pagando algo que ya sacaron, no me parece justo. No lo concibo, no siento que no corresponde. Siento que todos tenemos el derecho y deberíamos tener la igualdad de poder estudiar lo que queremos de manera gratuita para poder salir adelante. Si al final de cuentas hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que no logran estudiar, no logran hacer lo que quieren porque no tienen los recursos. Mira, yo te voy a hacer firmar la educación de calidad gratuita, pero respecto a la niñez. O sea, igual yo creo que es súper importante, pero dentro mejor de la educación de calidad gratuita, ¿cierto? Puede dar mayor oportunidad a la niñez. Claro, sí, es que la niñez es la base de todo, o sea, de verdad hay que respetar eso. Es que no entiendo cómo no hay lugares en los que no se respeta. De verdad para mí es fundamental. No solamente tú no lo entiendes, somos varios los que no lo entendemos. Así que yo comparto totalmente tu visión. Claro, pero yo me la juego por eso, pero obviamente... en conjunto de muchas cosas. Claro, o sea, si fuera por muchos, serían muchos puntos los que podríamos estar abordando acá. A lo mejor aquí... Bien. Entre los tres podríamos estar estando toda la tarde aquí conversando, pero... Sí, de hecho ya se nos ha pasado bastante tiempo. Claro, entonces pero yo me voy por ese lado. El primer punto, repasando, dignidad para nuestros adultos mayores, va a ser firmado por Cristian Fuentes. Francisco Castro va a firmar el día de hoy el cambio para que exista educación de calidad y gratuita. Jorge Carranza, esta oportunidad, amigo, la espiritualidad y todo, sí. Tiene que estar en la Constitución. Totalmente. Usted díganos. Me reconozco como político, como comunicador, bandera de lucha, mis colores son lo que lo llevo acá en la sangre y creo que aquí tiene que estar la unión de la cosmovisión y la visión más religiosa, que son estos dos mundos en el fondo. Pero ¿cómo incluirlo como un principio fundamental en la Constitución? ¿Cómo establecerlo como un principio? Por ejemplo, te lo pregunto para poner acá. Claro, si pongo cosmovisión en una Constitución, la derecha, nos desmaya, ¿cachai? Escúchense. Perfecto, quizás establecer de que Chile es un país multicultural. Pero claro, si somos multiculturales, somos miles de civilizaciones que están en ti. Entonces, y por favor, que sea un proyecto a largo plazo. No puede ser que venga otra persona y diga, partimos de cero, pero si ya se ha avanzado. No se trata de que en 30 años no hemos avanzado, sí hemos avanzado, todo el mundo avanza, todas las personas avanzan.
Pero hay que construir, chiquillos, hay que construir confianza, lealtad, fijarse en el otro como uno mismo, en el fondo, y tratar de ser más empático. Yo creo que por ahí va todo. ¿Cómo lo metería yo ahí dentro de la Constitución? Sobre todo, continuidad en la política. Continuidad en esta política que contribuye a crear un bienestar para todos. Muy bien. Bueno, me dice que yo también tengo que dar una idea. Eso no estaba en el contrato, pero bueno, lo vamos a hacer. ¿Contrato indefinido para los producentes en IP Chile? Sí. Son 4 firmas. Me voy a mojar el potito. Bueno, ¿en qué me puedo sumar? Yo en esta oportunidad me voy a sumar algo que no hemos conversado el día de hoy y tiene que ver porque una de mis pasiones tiene que ver con hacer deporte. Yo soy una persona futbolera de corazón, me encanta. Así que me gustaría también de que en esta Constitución pudiésemos de una vez por todas ver el deporte, no solamente a través del fútbol, sino a través de todos los deportes. Claro, como deportistas de élite se van a morir de hambre, no puede volver a pasar. Por ende, no sé cómo definirlo como punto fundamental, pero uno de los principios básicos, yo creo que me van a matar después de elegir esto con tanto... Ajá. Dignidad en el deporte, equidad en el deporte. Pablo, permíteme decirte que eso viene desde el leidor periodístico, que él es muy deportero. De hecho, me están obligando a escribir esto. Eso. Dignidad del deporte y equidad deportiva. ¿Ya? Ahora pasamos, y vamos a ir cerrando el programa, se nos pasó volando, pero vamos al momento más bonito del programa porque vienen las firmas, ¿ya? Voy a mostrar mi firma, aquí la voy a hacer como primera opción, Pablo Toro Cáceres, ahí va mi firma, no sé si se puede ver, pero voy a ir corriendo esto para que el día de hoy cerremos este primer capítulo con 4 hermosas propuestas. Jorge Carranza va a firmar su propuesta el día de hoy. Sí, todo el rato. Después Francisco y para terminar el profesor Cristian Fuentes. Firmo por que se haga esto realidad. Que se haga realidad, ¿cierto? Estamos construyendo un Chile mejor, lo estamos haciendo desde el estudio de IP Chile. El Chile que viene, recuerden, este es nuestro eslogan y vamos a sellar este compromiso el día de hoy junto a los profesionales que se encuentran en el estudio. Ahí están las firmas, las podemos mostrar. Las 4 firmas del día de hoy. Un aplauso por el compromiso. Hemos logrado una nueva constitución y vamos con esto, vamos a ir dando cierre a nuestro programa, ¿cierto? Ahí llegó el foco muy bien. Tenemos mi firma, creo que es como la más roñosa, pero bueno. Vamos a dar por finalizado esto. Le agradezco, Jorge, te agradezco un montón estar el día de hoy, lo que hemos compartido. Gracias, ni hablar, Francisco. Muchas gracias a ustedes por para ti, siempre es un placer también, Cristian, tener acá un pequeño análisis final. No sé si alguien quiere decir algunas palabritas para ir cerrando. Muchas. Muchas, ¿cierto? Agradecer todo lo que han propuesto. Podemos hacer una tanda bien rapidita, Cristian. 10 segunditos. Cortito, 10 segundos. Yo creo que apuntar ahora a... Estamos consiguiendo cosas. Probablemente no lo vamos a ver en el efecto inmediato, pero creo que el punto y la clave ahora es como seguir unidos. Ya rompimos esta burbuja, ya nos dimos cuenta para dónde va la cosa. No bajar los brazos por ahora, tratar de, dentro de lo posible, tener calma, paz, seguir en la Navidad, probablemente muchas cosas que van a pasar ahora, ¿cierto? Y eventualmente seguir queriéndose, seguir la comunicación con el vecino, con el abuelito, con el docente, con el amigo, seguir reuniéndose, no nos cerremos esto y sigamos la lucha. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Francisco, 10 segunditos, las cámaras son todas suyas. Ya, yo creo que hay que seguir luchando, se ha demostrado que se pueden conseguir las cosas, ¿cierto? Es cosa de voluntad, sí. Ahí nos dimos cuenta que las cosas se pueden cambiar, es cosa de querer, y eso, a seguir luchando, y nos dimos cuenta que podemos convivir mejor entre todos nosotros y sin estar discriminándonos cuando estamos, por ejemplo, marchando. Es algo muy lindo y lo rescato totalmente. Muchas gracias, Francisco. Jorge Carranza, unas palabras para cerrar el día de hoy. Bueno, mis palabras van, chiquillos, entregar, confiar, disfrutar el proceso es la muestra más bella y más linda de amor que podemos dar. Muchas gracias por tu palabra, Jorge. Algo importante. Antes de cerrar este programa va a ser algo inédito, ¿cierto? Cindy Delgado, venga para acá para despedir el programa con usted. Quiero decirle a la gente, hay cuidado. No. Cindy, venga para acá. Venga, Cindy. Vamos a despedir el programa porque quiero contarles que todo esto que está acá fue dibujado por ella que está aquí. Así que le vamos a brindar un aplauso. No tengo el micrófono aquí. Cindy, por favor, sus datos para la gente que quiere todo ese bonito material que haga. En Instagram, Cindy Andrea-JK.
Muy bien, y con Cindy desde acá y este hermoso retrato que acaba de hacer, despedimos el programa. Muchas gracias por estar el día de hoy. Gracias a los que participaron y al equipo técnico que está detrás de cámara. Bravo, chiquillos. Gracias.